Estamos en los últimos dos versículos de esta introducción, no del capítulo, sino de la introducción nada más, que sería, perdón, los últimos tres, aunque creo que ya empezamos a ver el 18. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, capítulo 1 de Juan, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es un versículo un tanto extraño, normalmente pareciera ciertas aclaraciones. Buenos días, que hace el apóstol Juan. Nuevamente está haciendo sus aclaraciones teológicas bastante profundas. Mm, ¿Qué piensan que a lo que se refiere, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia? La primera parte, porque de su plenitud tomamos todos. Versículo 16. No pareciera una aclaración de Juan el Bautista, aunque viene inmediatamente después de la declaración de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan la semana pasada que decía Juan el Bautista, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, viene el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No se muestra, por eso digo, son aclaraciones un tanto extrañas, porque no se muestra si es Juan el Bautista quien lo dice o es el apóstol Juan quien está regresando, porque lo que va a hacer es introducirnos los temas de la gracia y sobre todo de la verdad, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, empecemos por eso. No sabemos exactamente si es Juan el Bautista o si es el apóstol Juan. Ahora, es un tanto extraño porque usa la palabra plenitud. La palabra plenitud ahí también se puede entender como abundancia. ¿De la abundancia de quién? ¿De Jesús? Del Hijo de Dios? ¿Del Logos? Esta persona, el Logos, que nosotros empezamos a ver al principio del capítulo. Entonces, de su plenitud tomamos todos. Usted mencionaba las bendiciones. Y al revisar esta palabra en los diccionarios también puede significar abundancia. Sí, aunque eso también va de acuerdo con las bendiciones. Y las bendiciones, digamos, ya son casos aislados, particulares, bien delimitados. Aquí de lo que está hablando Juan es de la abundancia de Dios. Y llama la atención y por eso me estoy deteniendo porque casi no exploramos la abundancia de Dios. Y de hecho se nos ha explicado o enseñado por diferentes formas o a veces son las conclusiones mismas que nosotros tenemos que Dios no es abundante, sino que Dios me da de a poquito. Dios apenas si tiene piedad de mí. Muchos cristianos tienen ese pensamiento. Muchos cristianos tienen esa forma de ver. Y no solo los cristianos, sino los no cristianos. Por ejemplo, no creen en un Dios tan abundante que me va a perdonar mis pecados gratuitamente. Es pertinente esto para poder entender la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos habla de la abundancia de Dios. Dios quiere perdonar los pecados de todos los seres humanos gratuitamente. Sí, sí lo quiere hacer. ¿Y cuál es el problema? El problema no es Dios. El problema es que la gente no cree en eso, no cree en un Dios abundante. Cree en un Dios colérico, cree en un Dios lleno de ira, cree en un Dios que detesta el pecado. Y en cuanto al pecado, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque Él es tres veces santo, Él está apartado de todo mal, Él no tiene malas intenciones. Sí, en ese caso, por supuesto, Dios está completamente apartado del pecado y detesta el pecado. Entonces la gente dice inmediatamente, Dios me detesta, Dios me rechaza, Dios me odia. Pero no se pone a pensar en la abundante gracia de Dios de perdonar nuestros pecados. Muchos cristianos les gusta eso, perdonar mis pecados, pero no se ponen a pensar en la abundancia de Dios de entregar su misma esencia a nosotros. Ahí sí no le creen. Entonces se dan cuenta
que la abundancia de Dios interviene en muchos aspectos y en muchas cosas que nosotros hacemos o pedimos. Señor, hazme un favorcito. Dios no hace favorcitos, Dios es abundante. A Dios no hay que pedirle una cosita, aunque sea dame 100 quetzales, aunque sea dame 50 quetzales. Dios es abundante. No le tenemos que decir qué tan abundante es ni de qué forma, pero Dios es abundante. Para Dios no fue suficiente simplemente entregar a su Hijo para salvarnos, sino que lo entrega. Él se entrega como Padre Celestial, nos entrega a su Santo Espíritu para que esté con nosotros como nuestro consolador, nuestra ayuda, el Parácletos, ¿no? Él no está buscando que le paguemos ninguna cosa. Claro, en respuesta de todas sus bendiciones, lo que se espera es adoración, exaltación, glorificación. Y eso lo agradecimiento también, gratitud es muy importante, pero no es un pago. Es una respuesta lógica, una respuesta elemental a los favores, a las bendiciones, a la gran misericordia de Dios. Dios no se cansa de bendecirnos y de eso es de lo que trata la abundancia de Dios. Miremos la naturaleza. ¿Acaso Dios se cansó de crear? ¿Acaso Dios se cansa de crear? ¿Acaso la inteligencia de Dios tiene algún límite? ¿Su creatividad, sus capacidades? Vean, son diferentes las manchas que tienen los animalitos en su piel y por eso se conocen los unos a los otros. Esa es la gran diferencia. Nosotros vemos a los animales y se miran iguales todos, pero sus manchas son diferentes y se reconocen entre ellos. De la misma manera nos reconocemos entre todos nosotros y no hay un ser humano idéntico. ¿Por qué? Porque Dios es abundante en su poder, en su creatividad, en su inteligencia, en su sabiduría, en todo lo que hace. Todo lo que hace, Él lo quiere hacer en abundancia. Y es la misma historia con los cristianos, con los creyentes. Este es un tema y es una característica teológica que regularmente no se ve, no se nota. Pensamos poco de Dios. Pensamos poco de Dios. Y no es que Dios no nos ha dado, sino que Dios nos quiere dar más. Y Dios quiere hacer más. Y a Dios no le basta solo lo que nos ha dado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos la capacidad, se podría decir. Recuerden que en todo sentido somos administradores nada más. Dios nos ha entregado este cuerpo que ahora tenemos y es una administración nada más. No es nuestro, no es a nuestra voluntad. Nosotros vamos a dar cuentas de esto. Cristo Jesús compró nuestros cuerpos, ¿para qué? Para que sean templo de Él, para que Él viva en nuestros cuerpos. Entonces, cualquier cosa que yo haga en contra de lo que Él demanda, de lo que Él decide, de lo que Él exige, pues obviamente vamos a dar cuentas de eso. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él. Somos administradores y no aprendemos a administrar. Seguimos teniendo la mentalidad humana, la mentalidad rebelde. ¿Cuál es la mentalidad rebelde? El ser humano quería ser su propio Dios. Esa es la razón por la cual cayeron. Acuérdense, no fue porque se veía bonito el fruto en el huerto del Edén, no fue porque qué bonito le habló la serpiente a Eva, sino porque seréis como Dios. Esa es la frase clave. Seréis como Dios. Esa fue la clave. Y en el satanismo es la misma historia, siempre sigue siendo el mismo pecado, no hay nada nuevo bajo el sol, lo dice Salmón, recuérdense. Entonces sigue siendo la misma historia, el hecho de querer ser su propio Dios y el hombre, el ser humano rebelde, lo que quiere es ser su propio Dios. Él hacer sus propios mandatos, sus propias leyes, sus propósitos, él dirigir su vida. ¿Y qué es lo que hace? No hace nada más allá de lo que Dios mismo le ha dicho. ¿Qué le dijo Dios en el huerto del Edén al ser humano? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La sojuzga, o sea, la juzga, la administra, supuestamente la administra mal el ser humano. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios, no tiene las capacidades que Dios le ha dado. Y por eso vemos las consecuencias que estamos viendo ahora, sea en el ambiente, sea en lo social, sea en lo político. ¿Por qué? Porque el ser humano ha fallado, porque no se da cuenta que no es dueño, es un administrador, es un administrador. Y es la misma historia con fructificad y multiplicados. Eso también hay que administrarlo. Es una habilidad que Dios da. No es para tener hijos, 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 sino que hay que administrar todo eso. La abundancia de Dios es para nosotros
para que la administremos. Pero Dios por eso tiene sus límites, sus detalles, llamémosle su ley si quieren ver, pero no me refiero a la ley de Moisés, sus decretos, sus mandamientos, lo menciona el Señor Jesús. Sus mandamientos son muy importantes, los voy a seguir. ¿Por qué? Porque con esto el Señor va a darme más y más y más en abundancia. No porque yo le estoy pidiendo, no porque yo me lo he ganado, no nos ganamos nada. No nos ganamos nada, no estamos aquí porque nos ganamos nada. Él nos ha dado la fe y la medida de fe que hemos recibido la recibimos de Él por su propia voluntad. Él así lo quiso hacer. Nosotros no le pedimos absolutamente a Dios nada, no nos ganamos nada. Lo que sí tenemos que ser es buenos administradores. ¿Por qué? Porque si yo soy buen administrador hoy, mañana el Señor me va a dar más. Y entonces voy a ser buen administrador con todo eso. ¿Se recuerdan aquella parábola? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas parábolas son importantísimas. Esa es la ley de Jesucristo, es la ley del Señor, ser buenos administradores. Y lo que Dios buscaba en el huerto del Edén era si Adán y Eva iban a ser buenos administradores. Eso era, esa era toda la idea. Y por eso vino la caída, pero no vamos a entrar a eso, es un tanto difícil. Entonces, ¿cuál es la plenitud de Dios? Quise dar esto para que entendamos. La plenitud de Dios, la abundancia de Dios es inconmensurable, es enorme. Dios es rico en gran abundancia y lo que quiere es dar más y más y más y más bendiciones en todo momento y en toda situación. Que tal vez en este momento esté pasando un desierto, entre comillas, digámoslo así, un desierto. Bueno, pues sí, a veces eso pasa. Y por eso es tan importante los ejemplos, en este caso del Antiguo Testamento. Por eso usé la palabra desierto. ¿Por qué? Porque Dios le dice al Israel, a los israelitas, les dice, te hice pasar por todo este desierto porque a la postre te iba a bendecir. Esa es la razón. Entonces, para que entendieras que si pasaste por todo este desierto es gracias a mí, dice Dios, gracias a mí. Así que cuando llegues a ese lugar de abundancia, cuando llegues a ese lugar de prosperidad, no digas mi inteligencia, mi poder, mi capacidad. No, el mismo que te ayudó, que te guardó, que te llevó por todo ese desierto, es el mismo que te mete a esa tierra y es el mismo que te sostendrá en esa tierra. Así no eres soberbio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Administrar. Cuando nos volvemos soberbios, administramos mal, administramos a nuestro gusto. Yo, mi voluntad se hace y nadie tiene nada que decirme. Dios tiene muchas cosas que decirle porque usted no es de usted, yo no soy de mi propiedad. Esta vida, este tiempo, este cuerpo, todo lo que tenemos es apenas de Dios y nosotros apenas somos administradores nada más. Dios quiere hacer más por nosotros, no lo puede hacer, ¿por qué? Porque todavía no nos hemos hecho buenos administradores. Por eso. Entonces, las bendiciones de Dios, tomen en cuenta y siempre piénsenlo así y es bueno cambiar la mentalidad. Las bendiciones que Dios me da hoy, bueno, excelente, gracias a Dios, pero Dios quiere darme más. Dios quiere hacer más de mí. Dios quiere darme más vida. Es cierto, en esta vida voy a tener contratiempos, enfermedades, dolores y diferentes cosas. Son desafíos nada más que Dios permite para dar lecciones, pero Dios sigue siendo abundante y sigue siendo bondadoso. Es que, Señor, no merezco. No estamos aquí porque merecemos. Ninguno merece la salvación, ninguno merece el cielo, no merecemos la paternidad del Padre Celestial, no merecemos la esencia de Cristo Jesús que la dio por nosotros, Él lo da de su propia abundancia. Entonces ustedes señalaron algunas cosas, sea la salvación, las bendiciones y diferentes cosas, pero abarca todo, toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios hizo por nosotros y quiere todavía hacer por nosotros. ¿Qué dice el Señor con respecto a los cristianos? Dice, no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es que vamos a ser muy pocos los que nos vamos a salvar. Para el Señor es agradable simplemente entregarnos todo el reino y será un reino glorioso, supremo, que no es solamente esta tierra, es el universo entero. ¿Qué tenemos que pagarle? Nada, solo siempre tener gratitud, dicha, estar gozosos en Él, por Él.
Gracias a Él, eso. Y lo que Él nos entregue, administrar, ser fieles. Ahí está. Eso es todo. Porque de su plenitud tomamos todo, tomamos la vida, es cierto, tomamos la salvación, tomamos las bendiciones. Nosotros estamos aquí gracias a Dios, eso es para los ateos muy importante, ¿no? Porque los ateos creen que venimos o de un gusano, o de una ameba, o de un animalito como que fuera perro, o del mono. No, tomamos de Dios, venimos de Dios, tenemos la semejanza de Dios. En nuestro cuerpo tenemos una semejanza caída. Acuérdense que la ley del pecado está en nuestros miembros, capítulo 7 de Romanos. Ahí está la ley del pecado. Entonces, mi cuerpo tiene la semejanza de Dios, mi ser tiene la semejanza de Dios, pero al mismo tiempo está caído, se ha distorsionado esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios. Ya no se parece tanto a Dios. Y a medida que me desvío hacia lo malo, se pone peor, se hace más terrible, mientras me voy desviando hacia lo malo. Pero todo ser humano toma de la plenitud de Dios. No es que sea Dios. Esa es la idea del panteísmo. Como cuando hablamos sobre el aliento de Dios. Nuestras almas han sido formadas por el aliento de Dios, pero no es Dios, es el aliento de Dios. No es que sea parte de Dios. ¿Cómo es posible que tantas almas que vienen del aliento de Dios se van a ir a condenación? Sí, pero no es Dios. Solo fueron formadas por la esencia de Dios. Y la mejor expresión, la mejor figura para ver esto es el aliento de Dios. Yo no soy mi aliento. Mi aliento sale de mí, pero yo no soy mi aliento. Entonces de ahí tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Ahora, otra vez, el tema interesante de la gracia. ¿Qué piensa? 16. El tema de la gracia lo está introduciendo para el versículo 17. Es el más importante. Debido a que este tema de la plenitud y de la gracia de Dios es tan abundante, de seguro pueden, y le recomiendo, seguir explorando y explorando y seguir meditando de esto sobre la gracia. Una muy importante que tiene que ver con el pecado y que tiene que ver con la salvación. Como les digo, hay muchas más, aparte de lo que ya comenté ahora. Eso no es todo, creo que hay mucho más. Y ahí ustedes pueden observar la gracia de Dios. Pero una muy importante es la gracia que Dios tiene para el ser humano pecador. La gracia que Dios tiene para el ser humano pecador no quiere decir que Dios esté bien con el pecador, ni que le esté bendiciendo. Yo he tomado cierta postura con las personas que no conocen a Cristo y sí les digo, Dios le bendiga. Podría decir antes, yo decía, no le voy a decir Dios le bendiga, ¿por qué? Porque usted no merece la bendición de Dios, usted no tiene la bendición de Dios, porque Cristo Jesús no está en usted. Y sí, el Señor ahí no está, no tiene una relación con Él, no tiene una relación con el Padre Celestial. ¿Qué tipo de bendición puede tener? Y desearle bendición sin Cristo, bueno, y, va a ir bien en su camino al infierno, ¿no? Entonces, como que es un tanto incoherente. Pero, pero, a medida del tiempo, que el tiempo ha pasado, entonces más mi postura se ha vuelto en que es cierto que no puede recibir toda la carga de bendiciones que vienen con Cristo Jesús una persona inconversa, pero ha recibido la bendición en general de Dios. La bendición de la vida, por ejemplo. La bendición del sol. El sol es una bendición. Es una bendición de Dios, pero no es una bendición solamente para los creyentes. Podríamos decir, los creyentes, es cierto, son lo principal en el mundo. La razón por la cual la historia humana existe todavía, subsiste todavía, es por los creyentes. Porque Dios solamente está esperando que el número de creyentes, Él sabe cuál es el número, pero así lo dice, el número de creyentes se complete. Solo es lo que está esperando. De ahí no está esperando ninguna otra cosa. A él no le importa qué hace Rusia, qué hace China, no le importa. No significa nada para él. Em, pero en ese mismo beneficio y bendición, en donde está él buscando a sus hijos, obtienen bendición a aquellos que no le conocen. Entonces son personas
que reciben o que alcanzan por piedad o por misericordia, bendición, y por la misma abundancia de Dios, Dios lo da. Incluso a aquellas personas que son malhechores. Lo dice el Señor claramente. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y los malos ahí están caminando, viendo, tienen su vista, pueden hablar, pueden oír. Y hay muchas personas que no han hecho ni un daño a nadie y no pueden oír, no pueden ver y no pueden caminar. Y no podemos juzgar a Dios. Es que Dios es malo, es que Dios es bueno. ¿Por qué Dios quiso que aquel sí caminara siendo un malvado y aquella otra persona, por ser buena, bueno, le quitó la vista? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Son dos cosas completamente diferentes. Vivimos en un mundo arruinado, apartado de Dios y completamente alejado de las bendiciones de Dios, que Dios todavía en su misericordia todavía quiere seguir dando, porque sigue llamando al ser humano. Todavía estamos en el breve tiempo de la misericordia. Capítulo 17 de Hechos, ahí les recomiendo que lo lean. Es el mensaje evangelístico del apóstol Pablo en Atenas. Entonces, hay un breve tiempo y todavía en ese tiempo Dios está dando misericordia. Por eso es que Dios todavía tiene misericordia del malhechor, del perverso, del asesino, y todavía sigue dando su sol, todavía sigue dando su agua, sigue haciendo que la tierra siga dando fruto y alimento para que el malvado, para que el malhechor siga comiendo y siga haciendo maldades. Pero no es porque ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es la bondad, la misericordia, ser piadoso, que le reconozcamos como un Padre amoroso. Y aún así el ser humano insiste en llamarle Dios perverso, Dios malo. Si tú eres todopoderoso, ¿por qué permites a estos malvados que hagan eso? Es que sí, Dios es poderoso y sí, Dios no va a permitir que estos sigan haciendo lo malo. Lo que pasa es que Dios llegará el momento en que va a extirpar completamente la maldad de este mundo, de esta dimensión, de este universo. La va a quitar completamente. Y eso no quiere decir solo los malvados, solo los pecadores, solo los abusadores, no, todos los rebeldes, todos. ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada, lo que predicaba Juan el Bautista. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y el fuego significa el juicio. Entonces, aquí no hay decisión, no hay, yo no estoy de acuerdo con Jesús, Jesús no tiene autoridad, ¿no? El ser humano, todo ser humano tiene solamente dos opciones. O deja que Jesús lo bautice con su Espíritu Santo o deja que Jesús lo bautice con fuego. O se aguanta, mejor dicho, sería la idea, no, no que deja, sino o se aguanta que Jesús lo bautice con fuego. Ahí está, eso es todo. Mientras tanto que viene ese tiempo, Dios está mostrando la abundancia de su misericordia, de su piedad, de su amor y de su afecto. Por eso es que yo ahora no tengo ningún problema y creo que también el Señor nos puso para bendecir. Lo dice el apóstol Pedro, bendigan, no maldigan, bendigan. Ustedes están puestos para heredar bendición. Entonces, a cualquier persona no necesito conocer su vida, no necesito saber qué pasa, qué hace. Entonces, que el Señor le bendiga, pero por supuesto que encuentre a Cristo antes que sea demasiado tarde. Eso es lo más importante. Si hay un hijo de paz, dice el Señor Jesús, vuestra paz vendrá a él. Eso también lo creo. Si yo no tengo que saber la vida de las demás personas. Si esa persona cree en Cristo, yo le puedo dar, le puedo bendecir y entonces creo que esa bendición cae sobre él. ¿Por qué? Porque es un hijo de paz. Pero si no es hijo de paz, si rechaza a Cristo completamente, pues al menos que sepa que la misericordia de Dios está en su vida. Ahora, muchos confunden la misericordia de Dios con estar bien con Dios, ¿no? Como Dios me da salud, como tengo trabajo, entonces Dios está bien conmigo. A mí no me pasan cosas malas. Es por eso la idea de un Dios iracundo, un Dios enojón, un Dios molesto. En la religión se da mucho esto. Hay que quitarse esos pensamientos. Dios no está irritado. Dios dejó caer toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Y ahí está. Ahí se acabó. Es por eso que es a Cristo a quien le toca juzgar, no al Padre. Y por eso dice el Señor, todo el juicio al Padre lo entrega al Hijo.
Es por eso que cuando venga el Hijo de Dios, viene con gran ira. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis lo dice. Entonces, cuán terrible es la ira del Cordero. ¿Se acuerdan de ese canto que aparece en Apocalipsis? Qué terrible es la ira del Cordero. No es la ira del Padre, no es la ira de Dios, no es la ira del Espíritu Santo, es la ira de el Cordero, el Hijo de Dios. Pero por eso estamos anunciando la venida del Rey y el juicio que Él va a traer. Y por eso es que hay que refugiarse en el crucificado, en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, antes que sea demasiado tarde cuando venga el tiempo del juicio. Esa es la predicación y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús? Entonces ahí va a quitar todo rebelde, todo malhechor, todo aquel que le ha despreciado, lo va a extirpar, como dije, lo va a sacar de este mundo. Entonces sí, ya va a establecer su reino glorioso, dichoso, benevolente, maravilloso y que creo yo entiendo así, que irá más allá de esta tierra, a diferentes lugares, tal vez a diferentes galaxias de seguro, por la misma abundancia de Dios. Ahí vemos también la abundancia de Dios. ¿Cuántas galaxias hay? Creo que el número era algo así como, más o menos, tal vez va a variar entre unos cuantos millones, ¿no? Pero eran como 400 sextillones, sextillones de galaxias en cuanto a lo que se ve. ¿Se acuerdan, no? Millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón, sextillones, algo así. Es la misma abundancia de Dios, la abundancia de Dios. Dios no deja de crear, Dios no deja de bendecir, Dios no deja de producir. Es la abundancia de Dios. Y ese es el reino que nos espera. Esa es la gran bendición que nos espera. Por eso dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Esto que estamos sufriendo acá es temporal. Y tiene que ver con padecer los padecimientos de Cristo. Tiene que ver. Porque dice también Pablo en el capítulo 8 de Romanos que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué es padecer juntamente con Cristo? Esta vida cristiana que me provoca muchas veces dolor y sufrimiento. Pero hay un objetivo por parte de Dios. No es que Dios esté enojado, no es que Dios esté molesto. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces Dios está haciendo algo en nosotros, yo no lo puedo hacer, pero Él lo está haciendo en mí y yo solamente voy a tener las consecuencias. Voy a conocer más de su palabra, voy a ser un mejor ministro, voy a ser un mejor siervo, voy a servirle más, etcétera. Él está formando algo en mí. También lo dice el apóstol en Filipenses, Él está cumpliendo, Él cumplirá su propósito en vosotros. Es un plan que tiene Dios y este plan va hacia la eternidad, tiene que ver con todo este universo, tiene que ver con toda su abundancia. Por eso dice también Efesios capítulo 1 que nosotros seremos para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, capítulo 8 de Romanos, porque entonces se va a manifestar toda la abundancia de Dios, toda la gloria de Dios, toda la gracia de Dios. No solamente en nosotros, sino en todo, todas las creaciones. Pero por supuesto, para eso tiene que extirpar, pero no solamente quitarlo, sino tiene que algo así miren, ahí está la cárcel, vean cómo les va a los que están en la cárcel y vayan a ver qué les pasa a los que se rebelan contra Dios. El último versículo de Isaías, ¿lo pueden leer? Capítulo 66, el último versículo de Isaías. Van a ver que el área de condenación, el que llamamos en Apocalipsis el lago de fuego, se va a poder ver y vamos a poder ver a los condenados. ¿Esto por qué? Para que no se nos olvide, para que no se le olvide a la gente. Por eso dice a la gente de todas las creaciones que Dios va a hacer. Por eso dice apóstol Pablo, capítulo 11 de Romanos, que Dios
mostrará en nosotros, los creyentes, nosotros, sus hijos, toda su misericordia. Pero en los que no le creyeron, ¿qué va a mostrar? Toda su justicia. Toda su justicia. 24, versículo 24. Isaías 66, 24. O sea, será un espectáculo que se podrá ver precisamente para llamar la atención a la conciencia. Y esto no solamente por nosotros, para nuestra eternidad, sino también para todas las creaciones que Dios hará después. Depende de cada persona si se quieren acoger al lado de la misericordia de Dios o al lado de la justicia de Dios. No porque la misericordia no sea justicia, sino porque nosotros que nos apegamos a la misericordia de Dios recibimos la justicia de Cristo. Se nos entrega la justicia de Cristo, por eso tenemos justicia. Pero en el caso de estos otros, se apartan de la justicia de Cristo, por eso no tienen otra salida. Y la justicia de Cristo es parte de la abundancia de Dios. La justicia que Dios me ha dado es la justicia de Cristo que me hace completamente limpio y llegar a satisfacer las exigencias de Dios. Tomen en cuenta. em, Bueno, pongan a cualquier hombre, mujer, con mucho corazón, con mucha inteligencia, con mucha piedad, si quieren verlo así, y bueno, tal vez nuestras justicias personales no son iguales que las justicias de ellos. Tal vez nosotros no entregamos tantas cosas como ellos hicieron, pero aún así esas personas, por mucha pureza, piedad, entrega, sufrimiento que tuvieron, no logran satisfacer la justicia de Dios. Porque ningún ser humano puede satisfacer la justicia de Dios. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el destituido, significa que no logra satisfacer la justicia de Dios. Ahora solo hay uno que fue completamente justo. ¿Quién es Cristo? Lo sabemos. Él sí es perfectamente justo y lo demostró en hechos también, no solamente porque era el padre perdón, el hijo del Padre Celestial, sino porque lo demostró en sus hechos, en su entrega, en su humillación tan grande. Ahora, la misma abundancia de Dios hace este evento, que la justicia perfecta de Cristo me sea dada a mí y a ustedes. Sí, pero no lo siento, no tiene que sentirlo. No lo vi, no lo tiene que ver, lo tiene que creer. Es algo que Dios dice, ¿lo cree? Es que no creo en un Dios que pueda hacer eso. Ahí está, porque no cree en la abundancia de Dios. Cree en Dios, pero no cree en la abundancia de Dios. Por eso, ¿se dan cuenta de la teología tan importante que es? O sea, aunque yo viviera 1000 años, nunca iba a satisfacer la justicia de Dios haciendo justicias y justicias y justicias. No, nunca la iba a satisfacer. Pero Dios me la entrega gratuitamente debido a su abundancia, me la entrega en Cristo Jesús. Sí. El problema es si lo creo o no lo creo. Y nosotros los creyentes estamos aquí porque lo creemos. Mucha gente no está acá porque no lo cree. El problema no es lo que Dios hizo. El problema es que la gente no le cree a Dios. ¿Y qué señal puede dar Dios para que nosotros entendamos y al final veamos que sí, yo soy completamente justo? ¿Qué señal? La resurrección, pero la resurrección es ya la glorificación. Ahí ya no hace falta la fe. Por eso se dan cuenta que Dios interpone la fe antes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la única forma de ver todo lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, tomar todos mis pecados, los cargó en su Hijo Jesucristo, a mí, meterme en su Hijo Jesucristo. Y cuando Cristo murió, yo morí. Capítulo 6 de Romanos. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo también fui sepultado y ustedes también. Y cuando Él resucitó, yo resucité a una nueva vida, pero eso no lo veo. Eso no lo veo. Lo único que yo podría ver es el tiempo de la resurrección, cuando ya me levante como hijo de Dios glorificado, con un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Pero para entonces, hasta entonces voy a creer, hasta entonces voy a confiar en Dios. No sirve de nada. Por eso es que Dios interpone la fe.
porque no hay forma de ver la obra excelsa de Dios. Para un ser humano es imposible. No puede contemplarlo, no puede verlo. Dios es demasiado grande. ¿Cómo se hizo el universo? Miren, o sea, los científicos se quiebran la cabeza. Más ahora, mientras más telescopios hay, mientras más avances hay, es peor. No tienen la menor idea cómo se hizo el universo. Y estamos hablando de algo físico, no digamos algo eterno, glorioso en la dimensión de Dios, que es la destrucción del pecado. Es imposible verlo. Por eso es que Dios nos da su palabra y nos dice, crean en lo que yo hice. Ahí está. Esto es lo que yo hice por ti. Te toca a ti creer. Y obviamente esto es para que la salvación y las bendiciones y todo lo demás no sea para los más inteligentes, los superinteligentes, super sabios o se necesite algún don. La salvación Dios la puso a disposición de todos, absolutamente de todos. Lo único que tienen que hacer es confiar en lo que yo hice por ustedes. Eso es todo, confiar. Y por eso estamos viendo este tema de la abundancia de Dios y que tiene que ver con la gracia de Dios. La abundancia de Dios y la gracia de Dios se parecen mucho. ¿En qué no se parecen mucho? ¿Qué es lo que nos añade el tema de la gracia? El tema de la gracia o la palabra gracia nos añade el inmerecido, el favor inmerecido. Dios es abundante, funcionando como un favor inmerecido. O sea, Dios viene a nuestras vidas y quiere venir a la vida de cualquier ser humano. La salvación es para cualquiera. La relación es para cualquiera. Eso no está limitado para nadie. Y quiere entregar toda su abundancia a modo de un favor inmerecido. No me tienes que pagar. No me tienes que dar justicias porque soy yo quien te está dando la justicia. Si quiero obediencia, pero sé que fallas. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Porque es un proceso, es un crecimiento. De la noche a la mañana nuestra alma no va a cambiar. Por eso cuando estamos hablando aquí de Dios y hablar de un Dios abundante, muy probablemente para muchas personas es un tanto chocante. Un Dios que no espera ningún pago de nadie y que no exige ningún pago de nadie. Y cuando yo peco, yo no tengo que pagar ningún pecado, porque ya lo hizo Cristo. El problema es si lo creo. El problema es si lo creo. Mucha gente se enfrentó a esa disyuntiva y dijeron, no, Dios no pudo haber pagado completamente mis pecados, Dios no pudo haber cancelado completamente la deuda y Dios no me puede perdonar de gratis. Entonces por eso se volvieron religiosos. Ahí está. Y entonces se ponen a inventar diferentes tareas, diferentes formas para apaciguar a Dios. Por cierto, cuando hablaba de estos hombres o mujeres que son como que muy piadosas y se han dado en la historia, muchas veces no es porque sea una gran piedad la que tengan. No es una justicia que salga de su corazón, no, es porque quieren pagarle a Dios la salvación. Entonces no es una verdadera piedad. De hecho, se han enfrentado a la justicia que es gratuitamente entregada por medio de la fe y ellos la rechazan. Y es la única justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le llama en Romanos la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Usted quiere presentarse ante Dios con su justicia o quiere presentarse a Dios ante Dios con la justicia de Dios? Pues qué mejor, es la justicia de Dios, ¿no? La justicia del hombre no vale nada. ¿Se acuerdan aquel pasaje famoso de Isaías? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Son como trapos asquerosos, quiere decir ahí, ante Él. No sirven de nada. Solamente una obra perfecta se hizo, fue la obra de Cristo Jesús en la cruz y fue más que suficiente para pagar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es abundante y nos entrega esa justicia gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios es abundante. Así como cree en abundancia, así como es de abundante su inteligencia, su creatividad, sus pensamientos, también en la salvación. Él no quiso una salvación restringida, una salvación escueta, una salvación en base a conocer diferentes preceptos de un libro o normas o peregrinaciones o acciones.
Ninguna de esas cosas van a salvar. Tiene que ser la fe, confiar en Él, confiar en el Señor Jesucristo, entregarle a Él nuestra vida y corazón, sujetarnos a Él porque obviamente estamos regresando a Dios. Recuérdense que todos nosotros éramos rebeldes. Cada uno de nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Versículo 6, capítulo 53 de Isaías. Nos descarriamos como ovejas. Cada quien hace lo que le viene en gana. Cada cual se apartó por su camino, dice. Eso es efecto de la rebelión. Por eso es que regresar a Dios significa regresar a someternos a Él, a sujetarnos a Él, a escucharle, a obedecerle. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado mi ser. Él ha cambiado mi esencia. Me ha dado su espíritu para siempre. Pero en eso también fallamos en la abundancia. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios de mí? ¿Qué es lo que Él quiere hacer de mí? Muchas veces los creyentes no se preguntan eso porque no creen en la abundancia de Dios. Y por eso no quieren cambiar. Por eso no quieren ser transformados. Por eso no lo buscan. Dios es abundante. Y quiere darnos muchas cosas, pero para eso necesitamos un carácter mayor, una mente diferente, un corazón y sentimientos bien establecidos, bien fundamentados en lo que Él dice. ¿Lo estamos buscando? ¿Es lo que queremos? ¿Creemos que Dios en la eternidad me va a dar cosas excelsas, sublimes, maravillosas? ¿Y por qué me voy a esperar hasta después de mi muerte para creer eso? Aquí que Dios me mantenga al centavo. Aquí que Dios me mantenga a puras penas. Aquí yo no merezco nada. Es cierto, no merecemos nada porque eso es favor inmerecido, es la gracia de Dios. Sí, es cierto, no merecemos nada, no hacemos nada para merecer nada, pero Dios tiene todo el favor, su favor abierto, dispuesto, entregado completamente para nosotros. Las bendiciones de Dios ya están ahí. Todas las facultades que Dios quiere dar ya están ahí. No tenemos por qué estarlo pidiendo. O sea, sí hay que estarlo pidiendo, pero lo que quiero es que entendamos el concepto, que Dios ya nos ha dado todas las cosas en abundancia, todo lo que necesitamos, todo lo que esperamos, todo lo que deseamos. Es cierto, hay algunas cosas que tienen que ver con el camino de Dios, con el propósito de Dios. Es por eso que Dios dice, te vas a quedar con esto y ni modo, te tienes que aguantar. A veces puede ser un tiempo, a veces puede ser para siempre, pero Dios es abundante. Y esa abundancia la entrega como favor inmerecido, que es lo que significa gracia. Por eso les hablaba. La teología de la gracia es un tema muy importante. La teología de la gracia. ¿Cuándo empezó la gracia? Esto nos lo indica el versículo 17, que les dije es el más importante, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Apenas vamos a introducir un tanto este tema, pero y este versículo, pero vamos a aprovechar el tiempo, porque la ley por medio de Moisés fue dada. ¿A qué se refiere ahí? Este está fácil. ¿Serán los 10 mandamientos la ley universal? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos a más a eso. Las primeras tablas las escribió Dios y las hizo Dios de piedra. Es Moisés quien las escribe. Esto se usa como un sentido teológico para entender que esa ley se iba a quebrar, o sea, iba a caducar porque vendría Cristo, tarde o temprano. Pero ese es un sentido teológico. Pero pongamos eso en primer lugar, en perspectiva, ¿no? Dios escribe los 10 mandamientos con su dedo en piedra. Entonces, no es una ley para los israelitas, es una ley universal. Todo ser humano debe de seguir esa ley. No vamos a entrar al tema del día de reposo y todo ese tipo de cosas porque ya el Señor Jesucristo habló abundantemente de eso y podemos llegar a eso, pero vamos a aprovechar mejor el tiempo. Hay otra señal que indica que es ley universal. ¿Cuál? Es la única ley pronunciada por la boca misma de Dios en el monte Sinaí.
¿Se acuerdan aquel momento donde dijeron los israelitas, estamos espantados, estamos temblando y vamos a morir? Si seguimos escuchando la voz de Dios, vamos a morir. Que Dios ya no nos hable más. Mejor que Él te hable a ti y tú nos hablas y nosotros vamos a creerte todo lo que digas que viene de parte de Dios. ¿Qué fue lo que pronunció Dios ahí en el Sinaí? Dios no estaba enojado, Dios no estaba irritado, Dios no estaba iracundo. Dios estaba pronunciando los 10 mandamientos. Pero su voz fue tan terrible que todo el pueblo de Israel dijo, si aquí sigue Dios hablando, nos vamos a morir todos. Sí, pero ahí Dios estaba pronunciando los 10 mandamientos y estaba haciendo retumbar el monte, temblar toda la tierra por la voz y el estruendo. Por eso se le llama voz de estruendo. Se menciona en los Salmos, se menciona en otras partes que Dios tiene voz de estruendo. Truena el Dios de gloria. Dios no estaba enojado, Dios no estaba gritándoles. Dios solamente estaba pronunciando los 10 mandamientos. Sí, o sea, el ser humano es patético en gran manera. Lo que pasa es que no se ha enfrentado a la presencia y a la manifestación de Dios y no sabe lo que significa estar enfrente de Dios. Por lo mismo que hemos estado hablando de entender a un Dios que no es abundante. También muchos entienden el Dios que es un abuelito sordo y medio cegatón, no mira bien las cosas y es por eso que me aguanta todas mis maldades. Y no se dan cuenta quién es verdaderamente Dios. Y no se dan cuenta que nosotros en Cristo Jesús tenemos un abogado defensor. Esa es la importancia. Pero quien no se refugia en Cristo Jesús antes de su muerte, pues, o sea, quien no tiene fe y no se refugia en Cristo Jesús, va a estar frente al juicio divino sin abogado. Y se recuerdan el juicio divino, versículo, capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí está el juicio del gran trono blanco. Es para todo ser humano, la ley fue pronunciada para todo ser humano. Es de Dios, es divina. Pero aquí es donde tenemos que darle su lugar correcto. La ley no fue enviada para transformar a nadie. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley no fue dada para revelar a Dios. Estas tres cosas es cuando viene Cristo Jesús. Y es en donde se revela la gracia de Dios, el favor de Dios. Capítulo 3 de Romanos nos indica el apóstol Pablo que es por medio de la ley que conocemos el pecado, pero no nos ayuda a dejar de pecar. Ni siquiera empezar a hacer las obras de la ley nos justifica, lo dice Pablo capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica? La justicia de Dios que viene por medio de Cristo Jesús, que es la gracia, que es parte de la gracia que trajo el Señor Jesucristo. Apenas estamos empezando a contemplar esta cuestión de la ley, pero quería dejarles estas partes profundas. ¿Por qué? Porque lo único otro en el mundo que sí es de Dios es la ley de Moisés. El Corán no es de Dios. El libro del Mormón no es de Dios. Y lo expresan claramente los apóstoles, todo esto queda sellado, el Corán viene después de Cristo, entonces los apóstoles dejan todo sellado. Aquí no hay pierde. No existen otros libros sagrados, no existen otras posturas, no existen otros dioses. Solo está Dios y están los demonios que se quieren pasar por Dios o que se ponen en los lugares de Dios. Entonces, todo ser humano se le ha dado la obligación y la imposición de obedecer a Dios. La ley de Moisés es entregada a toda la humanidad para sujetar a toda la humanidad bajo pecado. Y en el caso del Israel antiguo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, la ley le sirvió como ayo. Es una tutora, una nana, una cuidadora. Solamente es eso, la ley, una cuidadora. El verdadero sentido de Dios y cómo el pueblo podía regresar a Dios completamente solamente se da cuando se manifiesta el Hijo de Dios,
cuando viene la gracia, cuando se manifiesta la justicia de Dios, cuando todos los pecados son cancelados y cuando nosotros los creyentes en la esencia misma de Cristo, que nos hemos unido por parte de Dios, nos ha unido en Cristo Jesús, somos transformados a una nueva criatura. Esta transformación está lista para cualquier ser humano que la quiera recibir y que la quiera creer. ¿Por qué no la reciben? Porque no le creen. Es válido creer en la ley, por eso viene la cuestión y es parte del desconocimiento, porque hay muchos cristianos que dicen, los judíos son pueblo de Dios. Los judíos no son pueblo de Dios. Para empezar, no son verdaderamente judíos. En segundo lugar, la ley solamente fue un ayo. Los judíos de ahora no creen en la ley, ellos creen en el Talmud, en sus ritos y en sus formas. Incluso cambian la ley de Dios. El inicio de año es la Pascua. Ellos ya no inician en la Pascua, que tendría que ser marzo, abril. Ellos no inician ahí, ellos inician como en octubre. Es ley de Dios que tiene que ser el inicio de año la Pascua. Ellos no es cierto, no están siguiendo, no están obedeciendo la ley de Dios. Aún así que lo estuvieran haciendo, que no lo hacen ni pueden, capítulo 3 de Romanos, que lo estuvieran haciendo, necesitan la transformación que da solamente Cristo Jesús. Esto se lo explica el Señor en el capítulo 3 de este evangelio tan importante, tan glorioso. Entonces, ¿pero por qué? Sí es de Dios, pero no es lo que Dios está contemplando y es la voluntad para los seres humanos ahora. Yo voy a seguir a Dios, pero voy a regresar a las raíces del Antiguo Testamento. Ya se está separando de Cristo y se está separando de la salvación. Lo más seguro es que terminará en condenación. Seguir la ley no nos salva. Seguir la ley no nos salva. Eso es algo que tiene que quedar bien claro. Y estas personas no son pueblo de Dios a no ser que se entreguen al Señor Jesucristo en fe. ¿Sí? Sí, acuérdense que en ese caso son reflejos de Cristo, al igual que Abraham fue un reflejo de Cristo, David fue otro reflejo de Cristo, y en este caso que usted menciona es la intercesión. El gran intercesor del ser humano es Cristo. Y entonces el gran reflejo de esto, o uno de los grandes reflejos de esto fue Moisés. Dio un reflejo de esa intercesión, pero el que se puso verdaderamente en la brecha fue Cristo Jesús. No se vayan a desviar pensando que Moisés le estaba dando consejos a Dios, pensando que Dios requería consejos de alguien. No, pero sí hay quienes se han desviado son desviaciones que no sé por qué las hacen. Y tal vez por el mismo sentido de chiquitar a Dios, porque es malo también, es una teología incorrecta hacer a Dios pequeño. Dios no es pequeño. No, no necesita ser aconsejado ni ninguna cosa. El Señor responde a la intercesión de Moisés porque nos está dando un reflejo a nosotros que nosotros seamos intercesores. Es más o menos la misma historia ahorita con esto de Irán y de los israelíes. ¿De quién lado está Dios? De ninguno. ¿Le importa a Dios? No, no le importa. Y esto va a ser una matadera terrible, que es, bueno, yo le llamaría la teología de las megamuertes, que aparece en el Antiguo Testamento, pero no aparece en la propia teología, pero sí es una que he meditado mucho. Existe la postura de Dios cuando hay matanzas así terribles y muchas veces son juicios divinos. Pero bueno, ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Seguir orando. Seguir orando. Que haya paz. Sabemos que no, sabemos que todo irá de mal a peor, sabemos que viene el apocalipsis, para quienes crean en el anticristo, pues el anticristo, yo sí lo creo, pero lo digo como mi postura personal. Entonces, para quien crea, sabe que todo eso va a venir y todo va a ir de mal a peor, de mal a peor, pero a nosotros siempre nos corresponde seguir orando, intercediendo, suplicar por la misericordia de Dios. Es lo que nos corresponde como intercesores. Ahora también saber que Dios, su voluntad es totalmente libre y depende completamente de Él y Él decide. Son decisiones totales de Él. Entonces no estamos interfiriendo en el deseo de Dios, ni en la soberanía, la famosa soberanía, que es muy importante. La soberanía de Dios nadie la toca. Dios decide tener misericordia o simplemente decide no y se acabó. A nosotros lo único que nos toca, por lo que sabemos y en donde estamos, nos toca suplicar por misericordia.
Pero no, Señor, porque lo merezcan, no, Señor, porque son buenos, no, Señor, porque los israelíes son tu pueblo. Esas son desviaciones y desconocimiento teológico. No son su pueblo, no le conocen para nada, lo detestan, detestan la Biblia, especialmente las porciones que hablan sobre el Mesías, la detestan. Entonces, ¿pero qué nos toca a nosotros? Suplicar por misericordia. Eso era lo que regía, lo podemos decir mejor así. Lo que regía o lo que gobernaba por parte de Dios desde Juan el Bautista para atrás, por así decirlo, hasta Moisés, digamos, de Juan el Bautista hasta Moisés. Y a partir de Cristo Jesús, la justificación, su muerte, resurrección y todo lo demás, viene la gracia. Pero ahí solo estamos hablando en cuanto al tiempo. Cuando usted dice se aplica, entonces sí tenemos que entender, en cuanto a los 10 mandamientos, se aplican. Y por eso dije, son universales. Acuérdense que en la ley hay cosas que se aplicaban a los israelíes de aquel entonces, ¿verdad? Ajá, los lavados y todo ese tipo de cosas. En cambio, los 10 mandamientos sí siguen vigentes.